¿Por qué los hombres somos así? ¿Por qué abandonamos? ¿Por qué engañamos? ¿Por qué somos ambiciosos? ¿Por qué nos dejamos llevar por la vía más fácil, el camino más fácil? Esas son las preguntas que hemos ido desarrollando a través de todos los programas de la teoría de XY, porque los hombres somos así. Cosas de hombres que deben saber las mujeres. Y hoy vamos a hablar un poco del miedo. Ya habíamos hablado un poco de él en otras circunstancias y en otros programas, pero hoy vamos a hablar de un miedo muy concreto. ¿Por qué a veces tenemos miedo al éxito? ¿Por qué a veces no lo sabemos manejar? ¿O por qué a veces ese mismo miedo se convierte en terror al fracaso? Hoy vamos a analizar un poco el miedo en el hombre. A medida que vamos creciendo, a medida que los hombres como tal vamos madurando, aunque esa no es la palabra correcta, pero vamos creciendo dentro de nuestro núcleo familiar, independientemente de si el núcleo familiar es completo, es decir, mamá, papá, los hermanos, los tíos, los abuelos están ahí, o solamente hay la mamá cabeza de familia. En algunas ocasiones es el papá cabeza de familia. Pero en otras ocasiones estos hombres o los niños y niñas viven dentro de otros sistemas de cuidado para ellos. La mayoría no se da cuenta que hay un proceso simpático que se bloquea después de cierta edad en casi todos. Me estaban hablando la vez pasada de por qué los hombres eran tramposos en algunas ocasiones, o lo que vamos a hablar hoy, la corrupción, el miedo al éxito y el miedo al fracaso, ¿de dónde vienen? Resulta que la mayoría de nosotros durante muchos años y mucho tiempo en el pasado siempre tuvo como una especie de burbuja protectora generada por la sociedad y que era implantada, llevada a cabo o construida por la visión materna. Pero no solamente por las mamás, sino por esa misma visión femenina materna de que al hombre como tal había que cuidarlo y no permitirle que hiciera o que sintiera o que hiciera ciertas cosas. Y eso fue lo que con el tiempo nos metió en esa burbuja. Al meternos en esa burbuja no nos permitieron equivocarnos, no nos permitieron saborear de la manera correcta las mieles del éxito, sino que se generó solamente como una dualidad, o ganabas o perdías. Y el que gana es uno solo. Dentro de los procesos de las competencias pueden participar 100 personas, pero al final solo uno gana. Y la pedagogía nos ha dicho que el único ganador es el primero y que del segundo en adelante todos son perdedores. El segundo es el primer perdedor. Entonces, como eso era algo en lo que estábamos, entonces ser el número uno en la mayoría de las cosas se convertían en el objetivo, era lo que queríamos ser. Queríamos ganar siempre queríamos ganar. Si ustedes ven a los niños, digamos ya entre los 8 a los 12 años, cuando están en una actividad lúdica, en una competencia, en una actividad de concurso o algo por el estilo, se van a dar cuenta que ellos van creando reglas que no les permitan perder. Y que si pierden es como algo tremendamente desagradable y hacen todo lo posible por evitar la posibilidad de perder. Yo recuerdo que jugábamos, por ejemplo, a los policías y los ladrones, ¿sí? Entonces el policía supuestamente es el bueno, pero dentro de la química del juego de los niños, la idea era que uno tenía que atrapar al otro. Y cuando lo lograba atrapar, se creaba, el que era atrapado creaba una regla
la sacaba de la nada para poder escapar, para poder correr, para no ser atrapado. Y así se mantenía la pugna constantemente. Entonces el otro inventaba otra regla para continuar la persecución o para variar que el perseguido ahora sea el perseguidor, y se mantenía en un núcleo donde ninguno dejaba que la actividad terminara en yo gané, tú perdiste, sino que era como empates o cuando llegaba el momento en el que definitivamente tenía que decir he perdido, acabábamos la actividad a veces de mala gana, a veces nos disgustábamos y en fin. En el pasado, dentro de mi época, cuando había niños y niñas, pues a las niñas no se les permitía mucho ganar. Ganar era una actitud masculina. O sea, básicamente crecimos con la idea de que los únicos que podían ganar eran los niños. En la actualidad, esa ley o esa regla la podemos ver en esa idea extraña y genérica de que las mujeres son muy malas conductoras. Y créanme que me sorprende incluso ahora que uno va en un vehículo de transporte, en un taxi o en un servicio de transporte, y a veces se pone a hablar con los conductores y la mayoría tiene esa idea peyorativa sobre las mujeres. Es que ya se ponen nerviosas, entonces, no, yo tengo que... Y lo escuché de esa manera y yo miraba al conductor y decía, eso no es verdad. O sea, eso no es cierto. El genérico, el porcentaje general de las mujeres no son malas conductoras, pero venía de esa idea de pequeños, de los niños, de que las mujeres no podían ganar. Y por eso a las mujeres a nivel de laboral, ahora todavía hay resentimiento en el presente, ¿sí? Y cada vez que hay un hombre con poder que ve cómo una mujer va subiendo su escalafón, tiene en su mente la duda de que ella lo vaya a hacer bien. Cuando es de hombre a hombre está la competencia por ser el número uno, pero cuando va de hombre a mujer, él siempre dice, en algún momento la va a embarrar. ¿Por qué? Porque tenemos esa idea dentro de nosotros y eso se creó en esa burbuja que crearon los procesos machistas maternales, digámoslo así. Y por eso los niños nos creemos con ínfulas de. Los varones nos creemos con ínfulas de. Que somos superiores, que tenemos más fortalezas. En fin, todo eso es falso. Pero crecimos todos los días, durante muchísimos años, durante más de 2 décadas, con esas ideas que nos calcinaban aquí la cabeza. El asunto es que, como nunca nos habían desarrollado el proceso de aprender a ganar, sino que siempre buscábamos el camino más fácil para mantener el estatus de la victoria, entonces tampoco aprendimos a perder, porque no nos gustaba perder, porque no le veíamos el sentido a perder. Y hoy les voy a explicar primero, o les voy a exponer primero eso de dónde viene. Cuando nosotros somos pequeños aprendemos muchas cosas jugando, muchas cosas muy importantes. La mayoría de las cosas más importantes las aprendemos jugando. Pero cuando llegamos a cierta edad nos quitan el juego. Y resulta que el juego, cuando tú juegas parqués, por ejemplo, lo que haces es desarrollar un espacio divertido, agradable, ¿sí? Pero cuando ustedes juegan con un mal perdedor, esa misma actividad se vuelve desagradable. Porque uno dice, no, pero no juguemos con este man, porque es que este man, siempre que pierde, no, eso tira las fichas. ¿Sí? O no, tampoco juguemos con este man, porque siempre que gana, no es sino humillarlo a uno. ¿Ven? Están los extremos en que no sabemos ganar y no sabemos perder. No nos gusta perder y hacemos todo lo posible, hasta trampa, para ganar. Resulta que el juego en su proceso natural nos abre a las posibilidades de valorar la victoria y la pérdida. El juego como tal nos enseña a ganar y a perder. Tiene ese extraordinario poder. Y es increíble y es genial, pero como dejamos de jugar hace muchos años, entonces todo se volvió una competencia. Porque los juegos tienen unas características específicas.
¿sí? Y si quieren saber un poco más sobre esas características del juego, les voy a dejar acá en la parte de arriba un link para que vean un video de Acravida donde explicamos por qué. El asunto es que si yo no seguí ese proceso de juego, pues la sociedad en todos los niveles socioculturales, lo que reemplazó el juego fue la competencia. Fueron las competencias, y en las competencias hay ganadores y perdedores. Y como no habíamos aprendido a ganar, entonces por eso nace la trampa. Porque como tampoco aprendimos el valor de perder, eso tiene su ciencia. Dicen, o uno puede darse cuenta a través de la experiencia, que el fracaso es el camino del éxito. Pero cuando yo solo quiero ganar, no puedo construir un camino de aprendizaje sobre el fracaso, porque el que siempre quiere ganar nunca pierde, nunca fracasa, aunque lo haga. ¿Por qué? Porque lo disimula, porque hace trampa, porque lo evita, porque lo ignora. Entonces ahí hay un hueco enorme y gigantesco. Hay un hueco gigante que no ha podido ser aclarado de la mejor manera para nadie, ni para hombres ni para mujeres. Cuando los humanos adultos llegan, por ejemplo, a situaciones de poder, como la política o como los grandes cargos empresariales, ese poder es tan adictivo porque como no me enseñaron a ganar, esa sensación de la victoria constante se vuelve adictiva. Y el poder me ofrece la posibilidad del triunfo constante porque puedo torcer las reglas para seguir triunfando. Es decir, para que pierdan los otros, pero no yo. Y desafortunadamente esa estructura machista patriarcal es tan poderosa que contaminó a la sociedad en general, y tanto hombres como mujeres buscan, la mayoría de una manera diferente cada uno, pero buscamos ese sentido de la victoria y de mantener el poder para conservar la victoria. Hay muchísimos ejemplos de eso. Hay directivos poderosos de equipos de fútbol que manejaban muchos millones de euros, hablando de Europa, que manipulaban debajo de cuerda a árbitros y a un poco de cosas para que su equipo obtuviera siempre la victoria. Los descubrieron, pero a pesar de que los descubrieron y de que los acusaron, ellos aún después ya salieron de la cárcel, tuvieron muchos años, pero ya, eso fue hace muchos años, ya salieron de la cárcel, pero siguen defendiendo que estaban haciendo lo correcto. Porque es algo que se mete en tu genética. Es lo que yo llamo el gen machista patriarcal. Y es un gen contaminado, es un cáncer que existe dentro de nuestra sociedad, porque desafortunadamente ese gen no existe solo en los hombres. Están los dos, en los dos géneros, hombres y mujeres, con todas sus variantes. Es demasiado profundo. Y la invitación es a que cada uno de nosotros comience a analizar cómo está nuestro proceso sobre la capacidad que tenemos de aprender y de saber ganar, de saber ser exitosos, pero también de aprender a sacarle el verdadero jugo al fracaso. Cuando se hicieron las bombillas, las luces que nos iluminan ahora, hubo un camino gigantesco de fracasos. Es más, hubo toda una época en donde lo único que hacían era fracasar. Pero estos caballeros al final decían, es que lo que hice fue aprender miles de formas en las que no se hacía. Hasta que encontré la forma en la que sí se hacía y funcionó. El éxito es un momento que llega después de un gran camino de fracasos, y la única manera en la que no puedes ser exitoso es cuando te das por vencido.
Eso es lo que te enseña el juego, a perseverar, pero con emoción, con actitud positiva, a perseverar, pero con dinamismo, con diversión, con qué chévere es esto. Desafortunadamente, en nuestra sociedad, eso no funciona así. Nuestro elixir es solo la victoria, es solo ganar. Y eso se obtiene a través del poder, y el poder se obtiene para muchos a través del dinero. No todos los hombres tienen esa idea. Hay hombres que les gusta controlar a las otras personas y eso los hace sentir poderosos. De eso también ya hemos hablado. Entonces el asunto es nosotros cómo estamos, cómo está nuestra salud emocional en el sentido de jugamos, concursamos, competimos, amamos y queremos estar dentro del púlpito de los ganadores siempre, o aborrecemos perder. Porque si esas respuestas son positivas, quiere decir que necesitamos hacer un cambio. Los anillos de protección lo que permiten es que comencemos a aprender a amarnos a nosotros mismos, a ustedes. Cuando yo les digo a ustedes, emancípate, enciende tus anillos de protección, es que se comprometan a darse las mejores cosas con dignidad. Aprender a que se caen, todos nos vamos a caer, todos nos vamos a tropezar, todos vamos a fracasar, pero que tienen el poder y la capacidad de levantarse con dignidad, que no dependen de nadie para su felicidad y que no necesitan siempre tener o el poder o el triunfo para estar bien, que son capaces de ser resilientes y que su felicidad es algo tan valioso y tan extraordinario que no van a permitir que nadie la afecte, que la van a defender incluso de ustedes mismas. De eso estamos hablando con la resiliencia. Y cuando hablamos de que los hombres le tenemos miedo al fracaso y le tenemos miedo al éxito, la única forma en que ustedes pueden evitar que este tipo de hombres miedosos, tramposos, corruptos, violentos entren a sus vidas es cuando activan sus anillos de protección. Me preguntaban que cómo se puede saber si yo voy en el camino de la emancipación o si me decían, ¿yo cómo sé que soy emancipada? Hay una manera muy sencilla. Cuando ustedes piensan en que pueden llegar a fracasar o que pueden llegar a equivocarse o pueden llegar a tener un gran problema, y cuando su colchón de protección, su red de protección no es la casa de su mamá, entonces están emancipadas o van por ese buen camino. Pero si en algún instante ustedes se dan cuenta que están con una pareja, la pareja las engaña, las abandona, y el único recurso que tienen para poder continuar es ir a la casa de su mamá a vivir por unos meses o de ahí en adelante, entonces no están emancipadas. La familia está ahí para apoyarlo a uno, pero cuando el único colchón que hay debajo de nosotros es la casa de la mamá y la mamá, no nos hemos emancipado. Entonces, ojo con eso. Es una manera de medirlo. Es una manera de ver con dónde estoy y cómo estoy. Es una manera muy real de darnos cuenta qué tan responsables estamos siendo de nosotros mismos. Las invito a escuchar el podcast La Teoría XY en Spotify y en las diferentes plataformas de podcast que existen, a donde la que más les guste, ahí está. Pueden buscarlo en Amazon, pueden buscarlo en Apple, pueden buscarlo en Google Podcast. También las invito a que lean el libro La Teoría XY de por qué los hombres somos así. Porque todas estas cosas de las que hemos estado hablando acá, esos miedos, se profundizan mucho más y van a aprender muchísimo más de ese espíritu masculino y de sus fallas y de sus falencias. Y de cómo pueden, activando sus anillos de protección, hacer un mejor trabajo para defenderse y para protegerse de las malas relaciones. También las invito a compartir, a suscribirse, a activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Si no se han visto los videos, las invito a que vean los videos que están en el canal Wilson Sarria Escritor. Y también a que me comenten cuál es el video que más les ha gustado. ¿Y por qué?
pero también cuál es el video que más las ha conflictuado y por qué. Pueden dejar sus comentarios en el correo que aparece en la pantalla. Las espero y hasta la próxima.